Bueno, pues lo prometido es deuda. Continuamos aquí en Canal 4 TV, en Los Profesionales, hoy hablando con don Jesús Cisneros Aguirre, que es un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un físico del mar, porque además no es ciencias del mar, es un físico, ¿no? No, ciencias del mar. Ciencias del mar, ¿no? Sí, ciencias del mar. Que digo que además es un profesional que conoce el mundo del mar y que en esta casa empezará el próximo martes, a partir de las 6 de la tarde, un programa de divulgación sobre el mar en general, que para nosotros los canarios es un elemento imprescindible en nuestra vida, tanto porque vivimos de él, bebemos de él, vivimos de él porque vivimos del turismo, claro. Y además es nuestro compañero de viaje. Y pongo una anécdota aquí, ¿no? Supongo que él también lo habrá sufrido. Cuando vienen los peninsulares, la gente de España que viene del continente, que viene a trabajar aquí, o incluso de turismo, dice, a los 15 días me asfixio porque siempre veo el mar a nuestro alrededor. Sí, ¿no? sí, me ha comentado a mucha gente que... ¿Y tú no te asfixias? Yo es que... he nacido, vivido todo el día. No tengo ningún recuerdo de pequeño que no esté relacionado con el mar. Claro. Entonces, para mí Canarias ha sido una... llegar aquí me encontraba súper a gusto, Claro. rodeado de mar. Pero sin embargo, nosotros cuando íbamos a estudiar la península, y estabas en Madrid durante mucho tiempo... Ahí sí que te asfixias. Y yo digo, es que yo necesito ver el mar, ¿no? Claro, necesito claro. ver el mar. ¿Qué haces tú aquí, no? Claro, Una gaviota sí, en sí, Madrid, sí, sí. eso... Bueno, pues decía que con don Jesús vamos a afrontar otro tema importantísimo en el caso nuestro de los canarios. El tema de la depuración del agua. Los vertidos nuestros. Nosotros no tenemos cuidado con nada. Y por tanto, tiramos a la cloaca absolutamente de todo. Sí. ¿Y qué pasa con la depuración del agua? ¿Cómo está llegando esa agua al mar? Hay una gran cantidad de miles de metros cúbicos que se vierten al mar sin depuración. Continuamente. Y esto ha sucedido durante muchos años. Ha habido este progreso de construir y llegar gente aquí y no se han usado ese dinero que muchas veces empezaron a darle dinero a los ayuntamientos se quedaban con el dinero de la depuradora y que construir una carretera o no sé, otra cosa, un polígono industrial, algo que daba más votos que una depuradora que huele mal y que es un rollo y todas estas cosas. Entonces, primero había una deficiencia en el número de depuradoras, no éramos capaces de tal. Y luego después esa tecnología que se ha puesto es una tecnología totalmente ineficaz. Es decir, que ya tenemos pocas depuradoras, lo que les llega a las depuradoras, aquello que se depura, no queda buena calidad de agua, eso se vierte al mar, pero que es que, como en gran parte, una gran parte no la pueden absorber las depuradoras, tiene que ir al mar directamente, no tenemos otro sitio donde ponerla. Entonces, la situación, llevamos tiempo diciendo que no podía seguir así. Claro, ante esas deficiencias, la Administración lo que ha hecho es ocultar el problema y ahora, como preveíamos, está reventando por todos los lados. Es decir, vertidos por todos los sitios, microalgas por todos los sitios, y porque no se estudia suficientemente, porque realmente la costa está en peores condiciones de lo que creemos. Claro, así cuando nosotros paseamos por la costa y vemos esas manchas, ¿no? Pues, y eso es vertido, porque es que además el problema, como decía don Jesús ahora, es que muchos vertidos son incontrolados, pero no había un intento de fuese vertido cero. Bueno, pero son cosas de que quedan los periódicos. Eso no ha habido ni intención, ni voluntad, ni capacidad. O sea, vertido cero queda muy bien en los periódicos, pero no nos aproximamos, ni de broma a eso. Porque estamos eligiendo una tecnología equivocada, además. Ahora está llegando dinero de Europa, y eso es lo más sangrante. Llegando dinero de Europa, no. Como dice mi mujer, dice, ese dinero nos prestan más dinero, que luego lo tendremos que quitar de las pensiones, lo tendremos que quitar de las jubilaciones, lo tendremos que quitar de sanidad, de educación. Ese dinero que nos dejan gastarnos más se está empleando mal. Es decir, se está eligiendo un sistema de depuración incorrecto, que va a dar muchos problemas, que seguirá dando los mismos problemas. ¿Y cuál sería el modelo más óptimo, no el mejor? Porque aquí siempre es el problema de lo menos malo. No, pero esto ya hay modelos que te gestionan el agua bien, y ese es el modelo de depuración descentralizada. ¿Qué quiere decir descentralizada? Que en vez de tener un gran monstruo ineficiente lejos del municipio, porque huele mal, produce mosquitos, cucarachas, de todo,
es muy incómodo, por eso lo tenemos que alejar de la ciudad. Nosotros tenemos en Barranco Seco, tenemos uno de los sitios más bonitos de la isla, lo usamos para la depuradora. Esa depuradora que todo el mundo sabe cómo huele y la baja eficiencia que tiene, todo eso. Fíjate que el agua desde la isleta tiene que ser bombeada hasta allí, agua residual. Entonces, eso es la gestión de la depuración centralizada. Y además, esas depuradoras son tremendamente ineficientes. Es cuando uno vea esas grandes monstruos de hormigón con piscina, todo eso no va a estar depurando bien. ¿Cuál es la otra? Y además ahora con las tecnologías que tenemos y con la infraestructura que ya tenemos hecha, no tendríamos que hacer ninguna obra civil, sino instalar depuradoras intermedias, depura el agua que no diferencias de esta y tú la puedes utilizar en tu barrio, el agua. Entonces evitas esos trasiegos de agua residual y bombeos carísimos que se rompen las bombas. Todo el mundo ve pasar todos los días 4 o 5 camiones de malsa por ahí para desatascar, ¿no? Porque es que el alcantarillado no se sostiene y cuesta millones de euros a todos los municipios anualmente. Es decir, no hay dinero en ninguna administración pública, ni Europa, ni para arreglar el sistema como lo estamos tratando de hacer. No hay dinero. Este sistema evita la obra civil, es decir, se aprovecharía todo lo que hay hecho y se potenciaría el sistema para reutilizar en cada barrio el agua directamente. Eso está ya y costaría. El último cálculo que hice en Tenerife, en los silos, ahorrábamos entre el 85 y el 90% de la inversión, se ahorra. Y en tiempo, lo mismo, se ahorra el 90% del tiempo. Es decir, ese plan que tienen en ese concreto municipio para resolver el problema era 10 años y nosotros lo arreglamos en un año. Bueno, y la pregunta que se hace cualquier televidente... Con el 10% del presupuesto. Yo pregunto ahora, y que sería la pregunta que haría cualquiera que esté escuchándonos, ¿no? Si eso es tan así, ¿por qué los políticos no actúan? Porque no tienen conciencia del problema. Porque no tienen un modo... O sea, primero tienen que asumir que todo lo que han hecho está mal. Que eso es grave, ¿no? Que eso y no solo hablo de políticos, porque los políticos quizás tienen una relativa culpa en esto, sino los gestores del agua, los técnicos y gestores del agua que no se han puesto al día y les tienes que ir a lavar la cara. Y entonces se quedan... Yo que llevo toda la vida aquí trabajando con el agua, viene alguien de fuera y me dice, mira, estás totalmente equivocado. Además, estás equivocado desde el 90%, es decir, estás haciéndolo tan mal que queda en un... Simplemente no te escuchan, dicen, no, esto no funciona, no te dicen nada. Yo he estado en consejos insulares donde no me han dejado ni terminar la exposición. Me han cerrado el ordenador y dicen, no, esto ya lo conocemos, no saben nada. Duro, ¿no? Bueno, fíjate que yo estuvimos en Venecia trabajando, mi mujer y yo también, en este tema, en temas de calidad de agua, ¿no? En Venecia fue el primer proyecto que se evaluó todo en general, una laguna compleja donde se evaluaron todos los... Y allí nosotros llevamos un sistema de depuración natural en el mar y allí encontramos con una empresa que era la que gestionaba la depuración allí en Venecia. Y de ahí salió un nuevo sistema de depuración que es el que después ofrecí en Canarias, pero nadie me hizo caso. Entonces, bueno, estoy intentando gestionarlo yo porque nadie quiere saber nada de eso. Hicimos una conferencia aquí en el Consejo Insular de Aguas y trajimos a todos los responsables de todas las depuradoras de la isla y no hubo ni una pregunta. Salieron todos y aquello se quedó en nada. Pues eso... Ni siquiera los técnicos del Consejo Insular preguntaron. Claro. Bien, eso forma parte de la idiosincrasia también y de la estructura. Antes hablaba don Jesús que a veces cuando estamos en algunos estamentos nos hacemos conservadores, ¿no? Y eso no deja de ser otra forma de entender ser conservadores, no moverse, ¿no? Exactamente. Eso es lo más grave. Lo más grave, ¿no? Tú tendrías que estar en la punta de la tecnología. Claro. Pero si las grandes compañías no te ofrecen esa tecnología, tú dices, no, por si acaso, ¿quién viene aquí? Tal, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y entonces solo te sigues a estas grandes compañías y para que todo el mundo lo sepa, las grandes compañías no investigan. Son las pequeñas compañías, son las que investigan. Y realmente sacan productos nuevos. Las grandes compañías tratan de monopolizar el mercado en energía, en agua, en telecomunicaciones, en residuos. Tratan de monopolizarlo y procurar que
que la administración gaste el mayor dinero posible en esto, que ese es el tema del agua. Claro. Y para mayor desgracia nuestra, las corrientes últimas políticas han llevado a privatizar los servicios del agua, porque todavía si fueran servicios que utilizasen las propias instituciones, mejor, pero claro, también eso está todo privatizado y por tanto mucho más complicado. Pues yo ahora discutía con un pequeño empresario que él estaba en contra de que sea público el tema. Yo le decía, tiene que ser público. Lo que pasa, me decía, es que el público no es eficiente y al final acabas gastando mucho más con un monopolio privado que viene a resumir todos los problemas del público y todos los problemas del privado. Ahí lo tenemos en la capital nuestra, ¿no? Como la gestión privada. Es que en Canarias tenemos un problema que no existe en otro lado del mundo, que el agua es privada. Hay que tener en cuenta que el agua es privada. Eso no existe en ningún lado del mundo. Y cuando yo digo esto en la península, ¿cómo puede ser? Si tenemos una ley del agua, que el agua es pública. Pero aquí en Canarias, no. Entonces, pero eso es un nivel... Te digo, bueno, tú vete a Canarias y pregunta, porque no me creen. ¿Cómo va a ser el agua privada? O sea, ¿cómo los pozos, cómo los barrancos están entubados sin ningún control por parte del público, ¿no? Lo ideal, pues, pequeñas empresas bien controladas por el público, por lo público, que gestionen eficientemente, pero que sean muy bien controladas. Cuando yo fui a hablar con un concejal hace ya unos años del agua, él me dijo, yo no tengo ningún problema, yo todos los meses firmo las facturas de la empresa que gestiona y yo no tengo ningún problema. O sea, no revisaba, claro, es que a ese nivel de control es muy duro, es que tienes que trabajar, tienes que estar ahí, ¿no? Y normalmente la clase política está más pendiente de sus pequeños cosas y sus pequeñas asambleas, pero al menos tenía que haber técnicos que controlaran el tema. Entonces, pero no es un problema canario, es un problema general, ¿eh? En España está la cosa desastre. Pero claro, Canarias nos hace mucho más daño y en el primer programa vamos a explicar por qué nos hace más daño a nosotros la contaminación, ¿no? Se crea una especie de anillos de agua alrededor de las islas que la contaminación no se la lleva al mar, sino se queda ahí en la costa. Entonces eso se va contaminando más y por eso tenemos esos bloom de algas y esos cambios. Eso iba a preguntarle, o sea, cuando nosotros en las piedras del mar vemos esas algas verdes, es porque eso hay contaminación. Contaminación, ¿no? Y sobre todo en Canarias, más claro, hay contaminación. Y la gente dice, no, es que eso quiere decir que hay vida, que hay vida, ¿no? Cuando en realidad lo que hay es contaminación. Hay una vida nueva, realmente, es una vida nueva. Antes no había eso y había otros ahí, y eso es lo que estamos cambiando, para que la gente lo vea. Antes las piedras, pues como decía la verdad que un señor, yo estoy trabajando en la universidad con gente que supuestamente tiene alto nivel intelectual y de vez en cuando te encuentras con pescadores que te han resumido todo lo que tú llevas aprendiendo durante 30 años y te lo resumen en un ratito. Digo, joder, este tío ha visto lo que a mí me ha costado 30 años y a él también le ha costado, pero solo por la observación. Claro. Es capaz de decir lo mismo que digo yo. Yo tengo una grabación, le grabé en vídeo y todo y me lo explicó. Digo, pues que es que me estás dando una lección, vamos, tremenda, ¿no? El tío había identificado cómo es el proceso de contaminación, un pescador de Lanzarote, que es famosillo en Arrecife. Había descrito perfectamente todo el proceso de contaminación y los procesos siguientes del agua. Y cómo él recordaba cuando era pequeño y cómo estaba el agua ahora. Fue una cosa que me dejó... Sí. Hay claro, gente, es que a veces... hay gente muy inteligente. Claro, no, hombre, y que la experiencia es un grado también. A la hora... La experiencia me refiero cuando uno la evalúa, cuando uno es capaz de darle contenido a esa experiencia, no por haber pasado el tiempo, sino por haber observado el paso del tiempo y cómo ha evolucionado la situación, ¿no? Sí, tienes pescadores que se pasan toda la vida mirando ahí y no ven nada. Claro. Hay alguno que empieza a pensar y dice, coño, el bote se amarra aquí, la corriente tal, no sé qué, le está dando una vuelta por encima. Claro. Y esos son la gente que te enseña. Claro. Son la gente que te enseña. Y dígame una cosa, nosotros que en Canarias tenemos el tema de la desalación, el tema de la depuración, que son para nosotros imprescindibles, hasta ahora hemos estado trabajando con combustibles fósiles. Sí. ¿Hay alternativas? Hombre, claro que hay alternativas a los combustibles fósiles. De hecho, yo sigo bastante a un no sé cómo llamarlo, político cómico italiano que ha revolucionado toda la política en Italia, donde dice que ya se ha acabado el tema del petróleo, ya nadie lo sostiene. O sea, los motores que tenemos de los coches, estos, por mucho que salga aquí con intermitente y no sé qué, el motor
viene a ser del año 1500, 1600, el mismo motor. El mecanismo de biela y cigüeñal, eso tiene 4 o 5 mil años del telar. O sea, tenemos una tecnología tremendamente obsoleta, pero ya es que a límites increíbles, todo lo que gestiona el petróleo, porque eso nos hace gastar muchísimo. De nuestros coches, entre 1 euro y 1,5 euros de cada 10 nos sirve para movernos. 8,5 o 9 euros es para hacer calor. O sea, la eficiencia de nuestros motores está entre el 15 y el 20%. No llega al 20 cuando son nuevos y tal. Entre el 15 y el 20% está la eficiencia máxima de nuestros motores. Fíjese que hay estufas que producen menos calor que nuestros coches, que son menos eficientes en producir calor. Por eso los coches necesitan tener un aire, un ventilador, el agua, la refrigeración, y dése cuenta que cuando se rompe la correa del ventilador, en 1 minuto el coche ¡pum!, salta de 90 grados y se te quema el coche, porque son motores tremendamente obsoletos. Entonces, alrededor de toda esta industria del petróleo está diseñada para tirar, para desperdiciar petróleo, ¿no? Y este hombre decía que la edad de piedra no se cambió por falta de piedras. Quiere decir que nosotros estamos pensando, no, el petróleo se va a acabar, no se va a acabar. Es que nos da igual, el petróleo ya ha pasado. O sea, tenemos que seguir por otro camino y dejar el petróleo donde está, para hacer plásticos, para todo esto, ¿no? Y la industria alrededor del gas y del petróleo ya es una industria muy obsoleta, pero muy, muy obsoleta. El otro día, hablando con gente que trabaja sobre plataformas petrolíferas, me dijo, esta industria es tremendamente conservadora, no han cambiado los métodos de hace 50 años, prácticamente son las mismas. Y por eso ahora las plataformas no se mantienen con este precio del petróleo, pues son tremendamente ineficientes. Ineficiencia es digamos, la bandera que envuelve todo este sistema de gas, insisto, de gas y de petróleo, ¿eh? Los dos son tremendamente ineficientes los motores, ¿no? Y nosotros en Canarias podíamos aprovechar nuestra situación geográfica con respecto al viento, al sol. Bueno, eso creo que no hay que decirlo. Ya Alemania ahora está el líder en Europa, ¿eh? De sol, y todo ha sido por esto que hemos vivido, ¿no? Todo esto que de la ley que prohibieron y arruinaron una industria entera que era floreciente en España. Yo he trabajado en Italia, he trabajado en Estados Unidos, y llegaban piezas de España, made in Spain. Eso cuando nos hemos visto nunca. Los transformadores de las... O sea, además de las placas y de todo eso, los pequeños transformadores y todo eso eran made in Spain, en Italia. Yo me alucinaba, ¿no? Y en Estados Unidos, estábamos poniendo plantas en Estados Unidos. Con esta nueva ley se cargan toda la industria, y ahora ¿qué pasa? Que toda la industria ha sido comprada por grandes multinacionales, sobre todo de origen americano. Y en Alemania lo mismo. En Alemania las industrias que están gestionando ahora todo esto son Siemens y tal, que... son de capital norteamericano. Norteamericano. Sí, sí. O sea, hemos cambiado nuestra industria, que la teníamos española, por el dominio alemán, porque Siemens ha comprado casi todas, pero Siemens depende de Estados Unidos. Entonces, fíjate el absurdo que Alemania está produciendo energía verde para todo el resto de Europa. O sea, cuando no tiene ni sol, y no comparamos con el viento que tenemos aquí. O sea, que todo esto es... Yo lo que más echo de menos es una tecnología, y seguro que se me nota, ¿no?, en el discurso, una tecnología útil, ¿no? En agua residual, por ejemplo, pues tenemos unos sistemas de agua residual que ni depuran ni nada. Y entonces, que gastan un montón de energía, producen un montón de molestias. ¿Quién nos va a pagar todos esos años oliendo a peste por la ciudad? ¿Quién nos va a pagar todo eso? Porque eso no se puede medir ni se puede evaluar. Al menos ahora a las autoridades no les queda más remedio que reconocer que el sistema está colapsado del agua. Sí. Bueno, ya sería importante que el gobierno de Canarias, que en algunos casos, como el que decía antes don Jesús, en el tema del PEMAC, está de alguna forma implicado, ¿no? Sí, porque sí. también fuera un poco el líder, si consiguiera convencer a alguno de los dirigentes que fuera un poco que liderara el gobierno de Canarias porque es que tenemos una tecnología que podemos exportar ahora mismo a cualquier parte del mundo. Ahora la tenemos, la podemos exportar directamente. Seríamos líderes absolutos en eso. No se entiende bien, ¿no? No se entiende. Yo no sé qué decir. Pues yo no, estoy diciendo... nos pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Y es que no se escucha el discurso del técnico o del especialista, el discurso no es escuchado por quien tiene que recibirlo,
para modificar sus hábitos y sus actuaciones. Y esa incomprensión es lo que provoca esta desazón, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los temas que sacamos en esta conferencia, y presenté 3 empresas que están sacando nuevos sistemas para recoger petróleo del mar y no tienen acceso a los responsables que después tienen que decidir qué producto se usa, ¿no? O sea, y la pregunta fue, y se estuvo el debate, ¿por qué es tan complicado que una tecnología nueva acceda certificada con todos los... nueva, pero que a lo mejor lleva 20 años ya allí el hombre peleando, sacando certificado? No, es que no la puedo usar porque decía el hombre de las bacterias, que lo tendremos aquí en el programa. Es que antes me decían que no estaba homologada y yo me he pasado 20 años sacando la homologación. Ahora que la tengo desde hace unos años tampoco me hacen caso. O sea que no es un problema de homologación, no es un problema de certificados, es un problema de que es imposible para los pequeños, que son los que realmente investigan, llegar a quien toma la decisión. Al que toma la decisión, ya sea administraciones o grandes empresas. A lo mejor también es posible que aquí podamos ver algún riesgo de eso que, como las decisiones se toman de acuerdo a unos intereses económicos y no a los intereses del común, a lo mejor resulta que esas pequeñas empresas que investigan y que tienen proyectos alternativos, como no tienen posibilidad de ofrecer mordidas económicas, pues no son recibidos, ¿no? Yo no he pensado también, ¿no? Siempre se dice eso, ¿no? Supongo que se quiere desarrollar una empresa, pues se habla en España siempre de obra pública. Hay que hacer, ¿por qué hay que hacer más obra pública si ya tenemos? O sea, las empresas esas que están de construcción tienen que dedicarse a otra cosa. ¿Por qué vamos a empezar a hacer nuevas carreteras? ¿Por qué tenemos un concurso de carreteras todos los años? ¿Por qué no hay? Yo, cuando era pequeño, mi tío construyó una carretera que duró 25 años, sin tocar, sin ni un bache. ¿Por qué tenemos que sacar cada año dándole de comer a unas empresas que son inmovilistas? De esa forma no se genera otras cosas, ¿no? Entonces se bloquea un dinero enorme y una investigación que esas empresas, con todo el potencial que tenían, deberían de diversificarse y hacer otras cosas. Y eso es uno de los problemas. Otro de los problemas, sin llegar a la corrupción general, ¿no?, es que hemos visto que en la administración la gente se acomoda tremendamente, no quiere saber nada de nuevas cosas y nuevos sistemas. Y luego que hay que trabajar, hay que estudiar y te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque cuando te gusta lo que estás haciendo es que no... Y yo veo en la administración y en general, ¿no?, en las empresas y todo esto, muy poquitas ganas en lo que se hace, ¿de acuerdo? Siempre dicen, no, porque aquí nos tratan mal, no tenemos medios, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pero sí conozco gente que está en esos mismos y está trabajando. Y tendremos aquí uno que nos explicará. Entonces, sí hay posibilidad de hacer las cosas y depende de las personas, no depende de instituciones ni nada. Entonces, aparte que haya una posible corrupción, sin llegar a eso, porque es complicado saber eso, la organización de la misma administración nuestra nos impide desarrollarnos. Sí. Pero que también hay que dejar claro que a veces no es solo la administración, en las grandes empresas pasa lo mismo también, ¿no? Que están anquilosados y como lo que les interesa es el resultado final en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sí, las grandes empresas son como ministerios. Claro. Como decía en broma el otro día uno, estamos en un comunismo, ¿no? Son fondos públicos que sostienen empresas privadas que tienen una burocracia enorme y son muy poquito eficientes. Estamos casi en un comunismo disfrazado, digamos, ¿no? Pero que al final sí, es eso, ¿no? Lo que pasa es que el beneficio del comunismo se lo llevaría todo el mundo y aquí se lo lleva solo unos pocos, ¿no? Sí, bueno, allí también. El comunismo también se lo lleva unos pocos. Bueno, el comunismo real que te refieres, claro, ¿no? Pero claro. No en la filosofía. El que hemos vivido ruso, sí. ¿No? El típico comunismo soviético, sí, todo eso, sí, ineficiente y todo eso. Claro, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que... Pero que al final es lo mismo. Fondos públicos que sostienen empresas privadas que son monopolistas y te monopolizan el todo, la energía, los residuos, las comunicaciones y el agua. Muy bien. Bueno, pues ya estamos a punto de concluir y que les hemos presentado esta noche a don Jesús Cisneros Aguirre va a ser durante el futuro todos los martes a las 6 de la tarde un poco el director de este programa de divulgación que Canal 4 TV junto con ellos ha programado para que nosotros conozcamos a fondo todos los problemas del mar, que repito y no me cansaré nunca de decirlo,
que es nuestro elemento fundamental de convivencia y de vivencia, ¿no? Sí, ya verá que le va a gustar, ¿eh? A cosas muy curiosas. Por ejemplo, vamos a hablar del diluvio universal. ¿De dónde viene el mito del diluvio universal? Pues unos investigadores norteamericanos, junto con la Universidad de Cataluña, han hecho y vamos a dar una idea de cómo podía haber sido ese diluvio universal y de dónde viene ese mito. Seguido, además, de la historia, ¿no? De Gilgamesh, el famoso héroe asirio, ¿no? Y de los tiburones también, ¿no? De los tiburones enormes que había en Canarias. Que había en Canarias, ¿no? Que son esos tiburones, el megalodón y tal, que todos los niños conocen, ¿no? Sí, sí, pero sí. había otros más pequeños, pero también eran, bueno, el que vamos a traer aquí dientes de tiburón, de uno que tenían 18 metros de longitud. Eso es decir, ellos se comían el tiburón blanco. El tiburón blanco para él era comida. La comida, ¿no? O sea, ni siquiera se peleaban, sino que directamente le pegaban y se lo comían entero. El mordisco, ¿no? Sí, para que vean un poco los... Vamos a hablar de las medusas también, por qué tenemos tantas medusas, de dónde vienen nuestras medusas aquí en Canarias. Ajá. Y de la pesca, vamos a tener dos programas de la pesca y bueno, vamos, va a estar muy interesante, ¿no? Sí. Va a estar bueno. Bueno, pues también como siempre decir que después todos estos programas van a estar en la página web de Canal TV, de Canal 4 TV, con lo cual esta idea que don Jesús ha tenido siempre de divulgar la ciencia para que sea efectiva y nos ilustre y nos ayude a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos, vamos también a poderlo ver, ¿no? Que además es más divertido. Sí, claro, claro. Es mucho más divertido que un Sálvame de esto, por ejemplo. Y entonces yo digo, bueno, nos comparamos que somos el opuesto, ¿no? Aquí viene gente que ha trabajado muchísimo y son referencias en su tema, y entonces son gente que tiene mucho que decir y dice un poquito nada más. Bueno, dice un poquito que para nosotros es mucho, porque... No, porque dice cosas que la gente puede ver y puede entender, ¿no? Y puede ver, sí. ¿no? Esas son las que... Y que entiendes muy bien el mar con esto. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Don Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Y bueno, y a todos ustedes les voy a emplazar para que todos los martes, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 6 y media, presencien o disfruten de estos programas divulgativos sobre el mar que don Jesús Cisneros Aguirre y doña María Afonso van a presentarnos con toda la ristra de especialistas españoles y extranjeros que visitan nuestra universidad. Gracias, don Jesús. gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí, detrás de esa televisión, y les auguro un futuro muy bonito presenciando estos programas. Hasta entonces, gracias, muy buenas noches.